El Instituto de Desarrollo Humano y Empresarial presenta Tu Espacio, el Podcast, temporada 2. Los dejamos con José María Gris. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos hoy en el capítulo 3, la indefensión aprendida. Un buen tema para poder comentarlo a detalle con nuestro amigo José María Gris. Hoy él nos va a ayudar a explorar el tema de la indefensión aprendida, un fenómeno que limita la vida de muchas personas, pero que también se puede desaprender. ¿Te hace sentido? ¿Te has sentido alguna vez atrapado? Como que no puedes, como si nada de lo que hicieras funcionara. Yo creo que todos hemos pasado por ese trance. Bueno, pues si te has hecho esa pregunta, si te has sentido así, quédate unos minutos porque esto seguramente te va a gustar. José María, te saludo con gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis conectando. Excelente. Le entramos al tema de inmediato con una pregunta que creo que encierra un poco el tema completo aquí en esta sesión. ¿Cómo describirías la experiencia de alguien que vive un estado de indefensión aprendida? Y empezamos por ahí. ¿Indefensión aprendida o indefensión enseñada, Enrique? Ah, mira. ¿Te ha parecido? Eso es hacer el gallego, ¿ves? O sea, Sí, el sí, gallego sí. es aquel que contesta con una pregunta, ¿sabes? O Sí. sea, indefensión aprendida y disculpa el juego que te acabo de hacer, porque esto no estaba ni preparado, pero ahora mientras tú ibas hablando y estabas haciendo la entrada, digo, indefensión aprendida, qué paradoja. Sí, Generalmente cuando aprendes algo es que tiene una connotación buena. sí, Y la indefensión que yo entienda no es buena. Entonces, fíjate cómo el lenguaje juega y nos hace sufrir, ¿vale? Dicen que el gran sufrimiento lo tenemos porque tenemos el lenguaje. Las cebras no tienen lenguaje y no sufren. Ellas están en la sabana pensando en el pasto que están comiendo, pero no están pensando, uy, si viene el león. En cambio, si tú y yo estuviéramos en la sabana y comiendo pasto, no sé cuál de los dos estaríamos diciendo, oye tú, ¿y si viene el león? tú volteas para allá, yo volteo para acá y nos avisamos. Y así no comemos pasto. Sí, claro. Indefensión aprendida es, eh, es algo que somos, lo sabemos, pero creo que no somos del todo conscientes de lo que quiere decir. Ah, y es algo que está muy estudiado, es algo que está muy estudiado por la ciencia, pero creo que no está evidenciado dentro, como debería ser, a mi modo de ver, dentro de nuestra vida. Creo que estamos demasiado metidos en esa carrera del hámster y no Sí, somos conscientes de esa indefensión aprendida, ¿no? Ah, yo creo que es algo más de una vez que nos hemos encontrado y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo no sé ahí en México, pero aquí en España, hace muchos años, 40, 50 años, los circos traían animales. Ahora no sí, no pueden acá, traer animales, acá pero tampoco, sí. entonces habían animales. Y traían leones y traían tigres y sobre todo casi siempre traían elefantes. Ujú. Y era muy divertido porque yo recuerdo que un divertido, si lo miras así, pues quizás no es tanto, ¿no? Em, Recuerdo un mediodía que llegué y me iba para mi casa y estaban desmontando los remolques para poner. Y había un hombre clavando una estaca en, en el suelo. Y en esa estaca cogió una anilla del elefante y lo ató. Y todos dijimos,
Bueno, este elefante, en aquel momento no sabíamos ni las toneladas que pesaba aquel elefante, pero lo que teníamos claro es que aquel elefante cogía la pata y se llevaba la estaca o el pincho Sí, sí, o lo sí. que fuera, ¿no? Eso es un caso evidente de indefensión aprendida. El elefante cuando era pequeño lo ataron a una estaca y el elefante cuando era pequeño tenía ganas de irse y se quería ir y se quería ir, pero como no pesaba las toneladas que pesa ahora, no podía sacar esa estaca, Ujú. pero le quedó el condicionamiento. Cuando veo esa estaca, no puedo moverme. Y ahora no es consciente que las circunstancias, o sea, no es capaz de introducir en la ecuación de que yo quiero moverme y no puedo por la estaca, de que hay una variable que ha cambiado que es mi fuerza o mi peso. Sí, Su yo soy es el yo era o yo soy entonces. Y por eso no se mueve. Es más, ni lo intenta, ni lo intenta. porque el no puedo lo tiene aquí. Bueno, es un decir, ¿verdad? Está. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, el otro día leía que había, no sé quién era, que decía que una de las cosas peores que estamos pensando era alguien que hablaba muy bien del inconsciente y hablaba de que el inconsciente pensamos de que lo tenemos dentro y no es verdad. El inconsciente es un campo mórfico de información que tenemos ahí. O sea, creo que estamos como muy condicionados con formas y con ideas y es que es así. No, no tiene por qué ser así. Pero volviendo al tema, es eso, es algo que tenemos metido aquí, es una frase hecha y es algo que tenemos metido aquí. Qué interesante ejemplo. Ahorita digo, me puse mentalmente a recordar cómo nos enseñan a no poder, aunque puedas. Claro, claro. Qué grave, ¿no? Quizá es necesario para el entorno que se ha definido, ¿no? Y no quiero entrar dentro de teorías conspiranoicas, ¿no? Pero a veces para que tú crees unas circunstancias, creas esas circunstancias con las creencias. Fíjate cómo todo es lo mismo. Sí. Creer, crear. Que fíjate, esto no solo afecta lo que nosotros eh, hacemos, sino que va todavía más profundo, o sea, lo que podemos sentir, ¿verdad? Cómo nos sentimos nosotros o cómo nos In- hacen sentir. indefensos, Sí, sí, indefensos. sí, sí, sí. Pero es que te voy a dar unos datos científicos que te van a, bueno, en principio te van a dejar así, pero si te pones en la piel de las circunstancias del experimento, es algo escalofriante, ¿no? Mm, la- o sea, los científicos, Martin Seligman, ya puso unos perros en unas jaulas eléctricas y les daba una corriente eléctrica Ujú, y había una zona de la jaula que estaba electrificada y otra jaula que no estaba electrificada. Entonces, sabes que cuando hay los experimentos, generalmente se hace un experimento y hay otro que es el neutro, el placebo, el que para ver qué pasa si no hay nada, ¿no? ujú, O sea, a unos le pusieron electricidad, a unos le pusieron electricidad en un sitio, a otros no. A otros no le pusieron electricidad en ningún sitio y a otros le pusieron electricidad en todos los sitios. ujú, Los que tenían un sitio sí, un sitio no, aprendieron que cuando le daba una descarga, se cambiaban de sitio y ya no les daba la electricidad.
Los que no tenían electricidad, pues se quedaba igual. Pero los que se pusieran donde se pusieran, les daba la descarga, llegaba un momento donde se quedaban quietos, porque sabían que estaban perdidos. Tremendo, ¿no? Kurt Richter hizo algo para mí más. Puso ratas a nadar. Oh, Puso ratas a nadar. Digo ratas a nadar porque creo que no fue a nadar, pues, porque él lo que me pretendía era ver cuándo tardaban en ahogarse, ¿no? Es muy... han habido muchos, en nombre de la humanidad han habido muchas circunstancias oscuras. Entonces, eh, las ratas tardaban y aguantaban mucho más y luchaban por vivir si se las sacaba en el último momento. Pero si las dejabas poco tiempo, se ahogaban rápido. ¿Cuál es la lectura? Les quitas la esperanza. ¿Y para qué? sí, Lo que no tenían las ratas eran esperanza. En cambio, los que iban teniendo la esperanza, los que iban teniendo la esperanza, pues aquellos continuaban luchando. sí, Y hay otro que es de Carol Dweck, que es la más actual, que es la mentalidad fija frente a la mentalidad de crecimiento. O sea, cuando tú ya tienes que tu conocimiento está fijo, y ya dice, ya no aprenderé más. Versus al que dice, no, no, es que mi conocimiento continuaré creciendo y continuaré aprendiendo. ¿Cuánta gente pasa de que acaba la formación o acaba el colegio? Dice, yo ya no tengo que aprender nada más. Yo ahora ya vengo a trabajar y vengo a hacer. Y es curioso porque hicieron un experimento en Estados Unidos increíble, donde una parte de la clase tenía unas respuestas, tenía unas preguntas y otra clase tenía otras preguntas. Y era curioso porque las dos eran tres preguntas. Las dos primeras, en un lado, eran muy fáciles, pero en otro lado eran casi imposibles, por no decir imposibles. Y la tercera respuesta era igual de sencilla. ¿Qué pasó? Dijo, venga, a ver quién hace más rápido la primera pregunta. Los de aquí dijeron todos, ya lo tenemos. Y todo este lado se quedó congelado. No fue capaz de dar una respuesta. Venga, otra vez. Va, otra vez. Va, la segunda respuesta. Nosotros ya la tenemos y estos no. Y cuando fue la tercera, que era la misma, estos contestaron y alguno de aquí contestó. Pero ya habían renunciado. sí, sí, ya tenían Es tu una renuncia. pequeña programación. Es tu renuncia. Y es cuando a las personas se les ha condicionado por H o por B, o se les ha condicionado, o se han condicionado ellos mismos a que siempre la respuesta es negativa. Eso pasa mucho entre hermanos, eso pasa mucho entre familias, de coger y decir, sobre todo, que sea el que no. Ujú, Entonces, no, no, no. Y siempre pasa lo mismo. Con lo cual, esa persona dice, ¿para qué? claro, sí, sí, sí. Hay un patrón de negatividad para todo. Y es que llega un momento donde lo importante es tú entender que estás
en este síndrome de indefensión aprendida, o no. Pero si lo estás, que seas consciente y que seas capaz de darte una oportunidad, de darte una, una oportunidad. Venga, vamos a probar. Esa etapa de indefensión aprendida por la que debemos de pasar, como tú lo acabas de mencionar, es momentánea, o sea, debe de ser momentánea, lógicamente. ¿En qué, en qué sentido me hablas de momentaneidad? Es que ahorita que dijiste el ejemplo, yo creo que todos hemos conocido a ese familiar que de repente no destaca o no figura igual que quizás los demás. Yo te puedo comentar que yo aquí tenemos 40 años de vivir en este lugar y tengo un ejemplo de esos donde era el no y no y no. Y hoy esa persona es un tipo que no tiene una profesión, que tuvo un accidente muy grave, que está incapacitado de por vida para trabajar. Digo, incapacitado administrativamente, aunque él trabaja, ¿verdad? ¿Sí? Un tipo que no rebasa los 50 años y tiene 3 nietos, ahorita que hablamos de las situaciones familiares, o sea, ha sido algo, no digo atípico o anormal, pero como que ha vivido otra dinámica de vida diferente a la de la gente con la que convivió, no sé, a lo mejor los primeros 20 años de su vida. ¿Va? Ujú. Totalmente. La pregunta de lo que me explicas es, ¿el juicio dónde estaba en esa persona? ¿Estaba dentro o estaba fuera? Uh -huh, O sea, hay algo que en psicología se llama el locus de control. Desde dónde, y locus no viene de loco, viene de lugar en latín, pero uh es que a -huh. veces más de una vez me ha dicho, oiga, pero oye, pero de locus, quién está loco? No, 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 locus de control. El locus de control, si lo tienes dentro, es yo evalúo, yo determino si esto me ayuda o no me ayuda. Uh -huh. Si esto está bien o no está bien. Y digo bien así entre comillas, porque ya sabes que yo siempre digo que el bien y el mal es un juicio, ¿no? Claro, Pero otra cosa es cuando es fuera, cuando determinan si eso está bien o no está bien. Y además, muchas veces, esta gente que determina eso, además hace trampa. sí. Hace trampa porque te dicen, no, esto no está bien porque esto es así. Y entonces un día vas y lo haces así, dices, sí, pero solamente es así los fines de semana, entre semana no. Claro, llega un momento donde tú dices, no, no lo entiendo, y ya asumes de que ese no es tu juego. Y esa persona probablemente, decías que estaba incapacitado. Es que lo han incapacitado para la vida. Digo, me queda claro que ya estaba en ese tema hasta que le sucedió lo que le sucedió, pero sí, sí se nota mucho la diferencia, fíjate. Y entramos a un tema bien interesante, porque todo este tipo de cosas, de una manera importante, impacta emocionalmente en la autoestima y la confianza en sí mismos, ¿no? Es la base. Y ahí empiezan los temas quizás de conducta, los temas de afectivos, los temas de desempeño, no sé, tú me podrás decir con más claridad qué tantas afecciones puede tener esto. Fíjate, en estas personas el problema, podríamos decir que hay si que intentamos definir el problema, es bueno definirlo desde tres capas, Uh ¿no? -huh, ¿Cómo se muestra externamente el problema? ¿Cómo se muestra internamente? ¿Y cuál es la filosofía del problema? El problema el problema externo es que sientes que no puedes avanzar en tu carrera o en tus relaciones
o en tu trabajo o donde sea, no puedes avanzar. Porque cuando quieres aprender algo, no te sale. ujú, Dentro hay un problema interno. Eso te está afectando, como bien dices, a tu autoestima y a tu confianza. ujú. Te está minando. Pero el problema filosófico es que nadie debería sentirse atrapado por algo que puede cambiar. Las personas dicen, es que yo soy así, son así no me atrevo a decirlo taxativamente, pero son así porque quieren, porque yo soy así de momento, porque ese yo soy, es la acumulación de todas mis experiencias y de todos mis comportamientos y de todo lo que he vivido hasta ahora. Y espero cambiar, espero adecuarme a otras cosas, espero entender. Y donde, y lo bueno es que te dirijas hacia donde más miedo le tienes y hacia donde más malestar tienes. Y eso parece que sea una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Porque claro, el malestar es lo que te ayuda a hacer los cambios. Sí, Si estuvieras bien, ¿para qué cambiar? Y si puedes, y si puedes ir al médico y que te dé una pastilla, pues ¿para qué cambiar? pero fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿verdad? Dicen que todo cambio incomoda, todo cambio causa dolor, ¿sí? Porque te sientes mal, tienes que cambiar. Eh, pero por otro lado, cuando estás y lo platicamos en otra sesión, la famosa zona de confort, este, eh, hay gente que la sataniza, hay gente que dice, no te Ujú. metas ahí porque te estás conformando con eso. Y es, y alguien que tenga ese indefensión aprendida, a decir, bueno, pues entonces, ¿para dónde me voy? Porque si aquí estoy bien y me dicen que estoy mal, pero de repente no puedo cambiar porque me dijeron que no puedo hacerlo, qué paradoja. Pero es que ya no llega ni a para dónde voy. Sencillamente dice, no voy para ningún lado porque no me va a ir bien. Haga lo que haga, me va a ir mal. Y fíjate que decías, el cambio incomoda. Yo te diría más, el cambio generalmente parte de un incómodo, de no estar cómodo. Ujú, La gente no cambia estando cómoda. Tú si estás cómodo en tu salón, no lo cambias. Cuando empiezas a estar incómodo en tu sofá o tu sofá no está bien y tal que cual es cuando lo cambias. O sea, que parte de una situación incómoda. ujú. Y el cambio en sí generalmente puede tener una situación incómoda también. Lo que pasa es que estás yendo a una situación, no voy a decir cómoda, pero una situación donde estás mejor. Qué diferencia tan grande, porque fíjate, estar mejor no quiere decir que estés cómodo. Simplemente No, hubo no, un pequeño cambio que te hizo no. sentir mejor. Ujú. No, estoy de acuerdo que te estoy midiendo muy bien las palabras, porque es que si no, perdemos un poco. A veces las palabras las usamos demasiado fácilmente y demasiado así, demasiado a la ligera, ¿no? Y no, hay que ver y decir, a ver, no, aquí en este momento estoy mejor. Y aquí que hablas de la zona de confort. Yo es que creo que ya lo hablamos en otra sesión y Sí, si sí, no, sí. lo hablamos ahora. Eh, yo es que más que salir de la zona de confort, que también me parece bien,
A mí, la idea que me mueve más es ampliar mi zona de confort. Ujú, Yo la amplío y la empujo. Y a partir de ahí la voy moviendo y la voy pasando. ujú. Ahora, hay gente que lo que le encanta es pegar el salto y ponerse en la zona de incomodidad, porque si no es que no se mueve. Sí. La incomodidad es la que le hace la palanca al movimiento. Pero bueno, cada uno es como es y como cada uno sabe lo que le ayuda y lo que le motiva, ¿no? Hablabas hace rato de justicia, de juicios, de bueno y malo. Eh, ¿Por qué es tan injusto que las personas que tengan esta indefensión aprendida estén atrapadas en esta mentalidad tan, eh, pues ahora sí que no ayuden absolutamente nada? ¿Cuál sería tu experiencia, bajo tu experiencia? Muchos de la gente a la que acompaño, Ujú. acabo diciéndoles la misma frase. ¿Qué quieres tener? ¿Razón o ser feliz? Claro, ¿Qué quieres? ¿Justicia o ser feliz? La justicia no es un hecho natural, es un hecho del hombre. ujú. Entonces, y la justicia muchas veces tiene mucho que ver con la ley del talión. ¿Y qué ganamos con la ley del talión? Ojo por ojo, todos tuertos. Sí, y diente por diente, todos chimuelos. Entonces, no estoy diciendo, no estoy hablando ni a favor ni en contra. Estoy haciendo una pregunta retórica para que todo el mundo aplique y piense, ¿no? Pero más de una vez es que, claro, porque a mí lo que me pasó y tal. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? Y ahí lo que aplica es el perdón, es la misericordia, es la compasión. Y creo que muchas veces entendemos demasiado despectivamente eso de misericordia y compasión como muy así, muy altivamente. No, 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 no. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Y ahí hay conceptos que, que curiosamente gente lo pone en un sitio y en otro. Estaríamos hablando de justicia, respeto, compasión, pero que si me los miro en perspectiva, puedo llegar a pensar que están en un mismo alineamiento. Ujú. Hay una justicia que es una justicia de respeto. Si hay un respeto, si yo te respeto y me respeto a mí y respeto al prójimo, a partir de allí tenemos una gran libertad. Claro, Fíjate cómo los valores, muchas veces los valores se juntan. ¿Dónde ¿cierto? acaba uno? ¿Dónde acaba uno y dónde empieza el otro? Y de alguna manera el valor es que está como muy ligados, ¿no? Los valores para mí. Pero bueno, no nos vayamos, no nos vayamos a valores, continuamos con con la indefensión aprendida. Sí. Eh, es que es un tema que cuando lo empiezas a analizar, a mí ahorita me estoy recordando muchos ejemplos que yo vi y que viví en casa inclusive, pero creo que no fue el caso en el terreno personal de que me dijeran el no puedes como algo, como una regla. Por eso te decía que era momentánea, porque en algún momento sí no puedes, pero luego sí pude, ¿sí? Eh, y vas avanzando eh, en ese andar por la vida, ¿verdad? Que con la gente con la que te relacionas, los ambientes, etcétera, pues te vas dando cuenta que sí puedes, ¿sí? Y vas creciendo. Pero yo te quería preguntar,
tú como experto y como que has acompañado a mucha gente en estos problemas, ¿sí? ¿Qué tanta orientación o qué herramientas prácticas se necesitan para poder romper, iba a decir cambiar, pero romper con esta mentalidad, con este ciclo negativo? Me gusta la palabra romper. Está Ujú, bien la palabra romper. Lo que no voy a apoyar es la palabra luchar, porque si luchas contra esta condición es cuando más fuerza le das. ujú, Si tú luchas contra la condición de lo que quieres evitar, más lo vas a tener, porque le estás dando fuerza. Romper, pues para mí hay que romperlo. Te hablaría de dos maneras, ¿no? Y puedes hibridar las dos. Dicho que no puedo luchar con ella y no la puedo ir contra ella, el hecho es ir poco a poco. Hoy un poquito, hoy un poquito. Y muchas veces lo que hago en estas situaciones es decir, ¿cuál es el paso más pequeño que eres capaz para poder llegar a este punto? ujú. Pero el más pequeño, ¿eh? Y ese paso pequeño no cuesta nada, pero ¿ves cómo eres capaz? Y lo que hoy es un paso pequeño, mañana será más grande, mañana será más grande, mañana será más grande, y así vas a ir ampliando ese ¿ves cómo puedes? Y hay una frase, hay una pregunta que yo siempre, cuando la gente ya de alguna manera lleva tiempo conmigo, le digo, coge un papel y escribe de qué cosas tú nunca hubieras pensado de que hubieras sido capaz. Ok. Y ahí lo que te vas a encontrar, si más no, va a ser los bloqueos que tenías. Ujú, En- ¿De qué cosas has sido capaz? Cosas que tú valores como buenas, como que ayudan. O sea, yo, yo no hubiera pensado que hubiera sido capaz de volar, pero sí, no, sí, no es sí, eso, claro. ¿no? Pero nunca hubiera sido capaz pensado que nunca sería capaz de hablar en público. ¿Y por qué? El clásico ejemplo, sí. El clásico ejemplo. Y ahí estarían muchas fobias y muchas filias, Ujú, porque muchas veces estás en fobias y muchas veces estás en filias, que en el fondo es lo mismo, ujú. porque es la polaridad. Pero fíjate que hablas de estos ejemplos. Es importante, yo creo, en esa autoevaluación que hacemos. Yo ahorita, regresando al ejemplo de hablar en público, yo me acuerdo que en secundaria a mí me aterraba pararme enfrente del salón a dar clase, como le llaman. Te, te encargas de tarea aprenderte un capítulo o hacer un resumen de algo y luego exponerlo. Era aterrador pararse en una multitud, y estamos hablando de un público de edad similar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, pero digo, no sé, no se trata de presunción y mucho menos, pero la necesidad me llevó una vez a pararme en un auditorio de 5,000 personas, ¿verdad? Y ni siquiera las vi. O sea, no supe yo, o sea, pero son cosas que dices, pues sí las puedo hacer y voy creciendo, ¿sí? No quiere decir que siempre vaya a ser así, pero son etapas que se nos van presentando y vamos viendo que sí podemos. Fíjate el poder de la narrativa. Hablas
de cuando eras pequeño y te ponías ahí en la clase a hablar delante de toda la Sí, clase, claro. ¿vale? ¿Por qué no querías hablar en público? ¿Qué sentías? Sentía mucha pena, sentía vergüenza, no, sentía, hoy te lo puedo traducir como tenía una poca confianza en mí mismo. Eh, hay un sitio, un documento que se está escribiendo que es la traducción de emociones y conceptos, ¿no? Ujú, Y porque a veces le hablamos de las cosas, pues no sabemos bien lo que es. Vergüenza es miedo o animadversión a ser juzgado. ujú. Vergüenza es miedo a ser juzgado. En aquel momento, cuando tú no quieres salir allí a hablar, es que no quieres ser juzgado delante de todos esos jueces inapelables que son tus compañeros, Seguro. que son lo más sanguinario que te... No es con mala intención, pero son cuando dicen a por este, ¿vale? Y esa narrativa es errónea, porque además tú entiendes de que si pasa eso y se ríen todos, ¿a ti qué te va a pasar, Enrique, si se te ríen todos? ¿Qué te va a pasar? Eh, no, bueno, pues obviamente te va a pegar en tu ánimo, pero Que no te te va a vas a, pasar nada. que te vas a morir de vergüenza, Claro, por supuesto, por pero no te vas a supuesto. morir. No. Y de aquí 10 minutos, nadie se recuerda de aquel pendejo de Enrique que ha hecho una tontería, que no sé qué, pero tú aún estás allí medio roto, muriéndote, y nadie se acuerda de ti. No, y todos los escenarios mentales que tenemos Todos, que no suceden y que no sabemos si va a suceder, ¿verdad? ¿cuántas batallas he vivido en mi mente? Que todas he vivido, que todas he perdido y que muy pocas he vivido. Sí, Ahora te exactamente. voy a decir, ahora te voy a decir de otra manera. Ahora yo soy, claro, estamos hablando de Enriquito, Enrique, que tenía 3 años, 4 años, y tiene que salir a hablar en público. Y él Ujú, no sabe por qué, él no sabe por qué, pero tienes las manos frías, ujú, el estómago revuelto, estás en blanco, tú no tienes ni idea. Eso se llama un raptomigdalino. Eso es la amígdala que te está poniendo en prevención para luchar o huir. Eso es una respuesta biológica. Eso ujú, es una respuesta biológica, ¿vale? Y a ti eso, la naturaleza te está preparando para, te está sacando la sangre del estómago y la sangre del cerebro y te lo está enviando a las extremidades. ¿Para qué? Para que luches o para que salgas corriendo. ujú. Y son tres situaciones: o luchar, o huir, o congelarte, mimetizarte. Son las tres opciones delante de una amenaza. Y tú tienes ahí una amenaza porque tienes un juicio y te sientes en esa situación. Claro, si viene tu compañero y te dice, Enriquito, estás, estás muy mal, ¿eh? Estás asustadísimo, estás acojonadillo, ¿eh? Estás, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Cuando vayas a salir, estás perdido. Ahora imagínate que viene otra persona, viene un adulto y te dice, ¿qué tal, Enriquito? Vas a salir ahora. ¿Verdad que tienes las manos sudorosas? ¿Verdad que tienes esto tal? ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir alegría. Eso quiere decir que estás preparado para poder dar lo mejor de ti en ese escenario. Ajá. ¿Cómo saldrías? Bueno, lógicamente ahí cambia la perspectiva. Obviamente tienes esa sensación de nervio, pero estás convencido de que lo puedes hacer.
Es que de alguna manera necesitamos un combustible, tanto si sea para ir contra nosotros como si es a favor de nosotros. Fíjate que me tocó ir hace algunos años a una corrida de toros. La única vez que he ido en mi vida a una corrida de toros. Es algo que México y España nos une mucho en la tauromaquia. Y tuve la Ujú. fortuna de ver al mejor torero que ha habido en México en su historia, el maestro Eloy Cavazos, un tipo que no rebasaba los 1,60 de estatura, y lo tuve a 20 metros de mí saliendo a su primer astado, a torear su primer astado. Me llamó mucho la atención un tipo que ya estaba en el ocaso de su carrera, más de 60 años en aquel entonces, sudando como si hubiera corrido una maratón, con una mano temblorosa y con la otra agarrando la muleta, haciendo un protocolo religioso muy de él, me imagino yo, rezando en la zona de Toriles, y volteaba a ver al toro que como loco andaba despavorido por todo el ruedo, un animal de 550 kilos. Y yo en ese momento me pregunté, ¿cómo es posible que alguien que ha matado 1,000 toros en su carrera sienta ese miedo, sienta esa sensación de peligro, porque va a arriesgar su vida, ¿sí? Pero que tiene todas las armas para poder dar esa batalla contra el animal, ¿verdad? Ahora que lo comentas, entiendo mucho esa relación, ¿sí? Eh, y comentábamos en otros episodios que el miedo, pues, es una compañera eterna que siempre va a andar con nosotros. La tienes que ir controlando, nunca se va a ir. Pero la confianza en sí mismo que tenía este señor, digo tenía porque ya no está activo, aunque todavía vive, este, confiado en sus herramientas, en todo. Y al final hubo algo que a mí me sorprendió. Estaba ya, después de todos los 3 tercios, el animal estaba ya somnoliento, todavía parado, y él con la muleta dándole vueltas, y estaban ahí ya los picadores y todos los colaboradores listos para acabar con el toro. Él la muleta la avienta y dice, para, el toro muere. Y cuando él grita, el toro, ¡pum!, cae. O sea, un tipo que sentía miedo, que sentía temor, que tenía confianza en lo que hacía y que era grande. O sea, como todas las etapas en un pequeño lapso de tiempo para salir avante y demostrar que sí pudo, que sí podía. Fíjate que estamos hablando de valor, Ujú. estamos hablando de valor y de miedo. Y yo te diría que la polaridad del miedo no es el valor. La polaridad del miedo es el ser kamikaze. O sea, si tú no tienes miedo, eres un kamikaze. Ujú. Si tú no tienes miedo al toro, tú sales ahí y no le tienes miedo al toro. Y a partir de ese momento, tú ahí estás en un riesgo muy alto. Sí, Estás en un riesgo muy alto. Porque por poco lo que tienes que tener es tenerle respeto. Y fíjate que hablamos siempre de que lo que hay que hacer entre lo bueno que siempre aconsejamos es que entre las dos polaridades, vivas entre las dos polaridades, transitando. Y allí está el valor. Diríamos que el miedo y el valor es digital, el miedo y el kamikaze son digitales, mientras que el valor es analógico. sí, Está ahí en medio, ahí en medio, no en miedo. ¿Eh? Así de esta manera, lo bueno es que haz las cosas y hazlas con miedo, pero hazlas. claro, claro, claro. Es que si no, si dice, es que voy a hacer esto y no tienes miedo, no.
pues entonces es que quizá no vale mucho la pena, ¿no? Ujú. Sí, Hay claro. aquella frase inglesa de no risk, no fun. Si no hay riesgo, no es divertido. Y aquí, y aquí vamos otra vez a la indefensión aprendida, ¿no? Es aquello de, sobre todo, no. Y se ha dado mucho, es curioso que en los estudios últimos se ha dado mucho en sectores profesionales y se ha dado mucho en el sector femenino, en el sector femenino del profesionalismo. Porque de alguna manera actitudes que han habido durante el pasado han condicionado mucho a las personas a entender que de alguna manera mm, habían unas habilidades mermadas o unas habilidades que no existían en esas personas. Ujú. Y entonces ciertos colectivos, y de alguna manera unas veces he hecho formación específica para estos colectivos, de indefensión aprendida. Porque de alguna manera es ir saliendo, fíjate, ir saliendo de la zona de confort que supone tu indefensión aprendida. Ujú. Tu indefensión aprendida es como una delimitación de tu zona de confort. La indefensión aprendida está delimitando tu zona de confort. Sí, Y eso es buen muy grave. punto. Sí, porque te hace pensar que no puedes salir de ahí, Es que no vas a poder. porque no vas a poder, exactamente. Pero bueno, tú como Creo, creo, Sí, no, dime, creo, dime, dime. disculpa, disculpa, No, 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 venga, venga, no venga. sé si era Henry Ford decía, tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, tienes razón. Claro, por supuesto, sin duda. Tanto si dices que puedes como dices que no puedes, tienes razón. Entonces, no hay nada mejor que el autobloqueo. No hay elemento más cortador, más recortador que el dejar a una persona sin sus poderes. Ujú. Poderes que son naturales, que vienen con nosotros. Es muy, muy duro. Te iba a preguntar, en ese acompañamiento que tú das en este tipo de casos, entre otros, eh, ¿qué herramientas prácticas o qué conceptos nos podrías compartir para poder empezar a dar ese salto y salir de esta indefensión aprendida? El primero es muy obvio, pero a la vez muy etéreo, ¿no? Ujú. Es el autoconocimiento, el conócete a ti mismo. Sí. Y cuando empiezo con alguien, empezamos con el tema del autoconocimiento y no, no, yo ya me conozco. Vale, vale. No, no, estamos en la rueda del hámster, no podemos vernos. Yo siempre digo que hay que tener dos visiones. Me gustan las metáforas, porque me ayudan mucho a dar idea, ¿no? Entonces Ujú. hay que entender como que tu vida es tu vida dentro de un avión. Y en un avión, tú vas en el avión, que es tu vida, y vas en el avión de tus padres, y después coges tu avión y vas en tu avión, y vas en tu vida. Si vas en el avión de tus padres o vas en tu avión, ahí es donde hay el momento donde tú tienes el desapego, ¿no?
Pero para mí creo que siempre es importante tener una visión desde la torre de control, desde donde puedas ver cómo Enrique está llevando su avión. Si no somos capaces de vernos desde fuera y capaces de vernos con una buena actitud, sin juzgarnos, sin criticarnos, sin estar fastidiándonos, porque fíjate que nos tratamos mal, ¿eh? Y es que no hay nadie mejor que nosotros para saber dónde más nos duele. Sí, Entonces, claro, ahí estás tú siempre dándole que te pego, dándole que te pego. No, eso lo bueno es ahí trabajar otra vez con compasión, trabajar otra vez con benevolencia. Fíjate qué palabra más bonita, benevolencia, benevolere, querer bien, benevolencia. Las palabras dicen mucho y no las tenemos en cuenta. sí. Entonces, trabajemos más la benevolencia. Pero fíjate digo, vamos a escuchar la palabra paradoja muchas veces en esta Sí, serie. sí, 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 o sí, sea, sí. pero es una paradoja, o sea, te estoy escuchando en esa autoevaluación que nos cuesta tanto hacer, porque ya nos conocemos, porque bla, 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 ¿sí? Eh, ¿Cómo cuando estamos uno a uno contra nuestro espejo, nuestro celular, nuestro lo que sea, o contigo mismo, cómo nos hablamos muy mal? Lo acabas de decir tú, Sí, sí. ¿sí? O sea, Bueno, muy mal. no permites que alguien, escuchar de alguien una retroalimentación o una crítica que te pueda ayudar, pero tú eres tu peor crítico y ni cuenta nos damos. Ya la jodiste, ya la has hecho mal otra vez, ya otra vez lo has hecho mal, mira que eres malo, mira que no sé qué. Y no nos damos cuenta que esta voz que oímos aquí dentro no somos nosotros, es nuestra mente. Ujú, No nos han enseñado a usar la mente. No nos han enseñado a usar la mente y a entender de que esos son pensamientos. ujú, Y cuando trabajas con terapia de aceptación y compromiso de tercera generación, entiendes que los pensamientos son cosas. Y con la metáfora del río entiendes de que los pensamientos son como unas hojas que caen sobre el río, que es tu mente, que eres tú. Pero esos pensamientos son cosas, no son realidades. ujú. El miedo, el miedo no es más que un pensamiento y lo podemos aguantar, lo podemos gestionar. ¿Por qué tenemos tanto problema con el miedo? Porque el miedo nos trae unas sensaciones asociadas muy, muy malas, Ujú. que muchas veces no son verdad, que muchas veces no son verdad. Porque tenemos que diferenciar entre el miedo, ya estamos filosofando, entre el miedo y el pánico. El miedo es el miedo y ya Ujú. está bien y vamos a tenerlo preparado por lo que pueda pasar, pero el pánico es el bloqueo, es el miedo al miedo. Nada más grave. Entonces, decías tú, el miedo es un pensamiento, Es un pensamiento. no es una sensación. El miedo es un pensamiento y lleva ligado una sensación. Eh, Entonces, eh, empieza en un pensamiento, empieza en un pensamiento, en una emoción, esa emoción se convierte en sentimiento cuando lo pasas por la razón ujú. y lleva ligadas sensaciones. Por eso el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe en este maravilloso pasaje llamado vida. Lo que pasa es que lo tenemos todo allí en el mismo paquete. Sí,
y nos damos cuenta que no lo conocemos y no lo sabemos utilizar, que esa puede ser una de los grandes beneficios de escucharte en estos temas, para poder abrir un poco el panorama y poder tener un panorama más amplio de este tipo de cosas que creemos de que somos expertos porque lo vivimos muy a menudo, pero ni sabemos por qué, ni sabemos para qué, ni mucho menos sabemos cómo salir de esto. ¿Sí? Y fíjate, y fíjate que la base de todo esto, de todo lo que estamos hablando, no es la psicología, es filosofía. Ujú. Pero es que ya había grandes filósofos hace 2500 años, pero no le hemos prestado caso, no le Sí, hemos prestado atención. así es. Y teníamos a grandes como Marco Aurelio, a Picteto, a Séneca, y no quiero centrarme solamente en los estoicos, los epicúreos también, pero ellos son los que han tenido el sentido de la vida y lo han entendido y de alguna manera se han dado cuenta de que muchas veces el hombre es esclavo de las emociones. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí. Entrando un poco, ya hablaste al principio de las cuestiones científicas que van relacionadas con el tema. Hablaste de Kurt Richter y el experimento con las ratas, pero también hay otros científicos, digamos, de la época que tienen varias, digamos que enseñanzas en en diferentes cuestiones. ¿Nos podías hablar de algunas de ellas? Hay varias, hay Mm, varias. Lo que pasa que hay que entender un poco desde dónde se ve en el tema, ¿no? mm, Am, lo más importante, por ejemplo, ahí hay mucho también de Pavlov. Pavlov tiene el reflejo condicionado, ¿no? De alguna manera, eso también es un enseñamiento. ujú, O sea, hay los condicionamientos. Y entonces lo que es la indefensión aprendida es una serie de condicionamientos reiterados. sí, Que entonces, a partir de eso, fíjate, a partir de esa reiteración, de ese reflejo condicionado, una creencia puede llegar a convertirse en evidencia. ujú, Cuando tú una creencia ves que la segunda, tercera y cuarta vez se cumple, eso ya no es una creencia, eso es una evidencia. ok, ok. Qué interesante. Oh, es que incluso, es que, vamos, en esa expertise, entre comillas, que te decía hace rato, confundimos muchos conceptos. Los confundimos como intuitivo y era antiintuitivo y antiintuición, ¿no? O sea, entendemos que todo es lo mismo y no lo es. Sí, no, para Es nada. antiintuitivo y antiinstintivo. Ajá, exacto, exacto. Yo mismo a veces, es que muchas veces tú mismo tienes tan marcada los surcos, estamos hablando ahora de neurociencia, tienes tan marcados los surcos que de alguna manera necesitas ir trabajando para ir entendiendo las cosas desde otra manera de ser. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y todo esto es como ir viendo el mismo mundo que has visto tantas veces, Ujú, ir viéndolo desde otro punto de vista. Y es otro mundo. exactamente.
exactamente. Pero fíjate, o sea, Tú nunca, pues no sé, yo te podría haber dicho muchas cosas que yo de pequeño, pues yo pensaba que no podía hacer. Yo no podía hacer. Y en cierto momento de mi vida he dicho, pues ujú, voy a probarlo y lo voy a hacer. Y se acabó y punto. Y sobre todo, lo más importante en todo este proceso, para mí, el punto primero es el autoconocimiento, pero el punto segundo es el que ames y abraces los fracasos, siempre que entiendas el aprendizaje que hay detrás de ese fracaso. No hay nada peor para tu evolución que los aciertos. sí. No hay nada peor para tu evolución que los aciertos. Los aciertos te van a llevar a un camino corto, los fracasos te van a llevar a un camino más largo. Pero nada, hay que tener cuidado, mi querido José Pero, María. Es un tema, pero, es como el de la zona de mira, confort. ¿ves? ¿Has visto? Sí, sí, o sea, ¿Me permitirás que retire una carta que es la palabra fracaso? El fracaso no es bien es un fracaso. Estamos hablando de un resultado no esperado. sí, Cuidado. Fracaso es cuando tú te das por vencido. ok, ok. ¿Vale? No nos equivoquemos. Ya estamos otra vez con las palabras. Sí, pero tiene mucho sentido. Yo Sí, 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 sí. te preguntaría, ¿fracaso cuando crees que no puedes? Casi, Casi, casi. ¿sí? Casi. Yo le quitaría el crees. Fracaso, no puedes. Ese es el casi. Sí, ¿verdad? Ese es el casi. Porque el crees está Si tú, aquí. si Mm, tú no puedes, si tú no puedes, eso es fracaso. ok, ok. Pero el no puedes Si tú es, declaras fracaso, si tú declaras fracaso, si tú declaras no puedo, es fracaso. Si declaras creo que no puedo, ahí es casi. es casi. O sea, hay una pequeña luz al final del túnel. Creo. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de fracasos. eh, Digo, es que hay mucha gente que habla de esos temas sin tener las credenciales idóneas para hacerlo inclusive recomiendan. Yo, yo, yo estoy en contra de eso, te soy honesto. Yo entiendo que el fracaso es una enseñanza y completamente de acuerdo con lo que tú estabas comentando, que te lleva a lo mejor a llegar más rápido, pues no más rápido, sino que llegar mejor a donde quieres llegar. Pero no concuerdo con la idea de los que recomiendan, no, hombre, tú fracasa para que aprendas, para que enseñes, para que tomes esas lecciones. A mí se me hace muy, pongan la palabra que quieran, los mexicanos somos muy groseros. Eh, alguien que se levante y diga, hoy voy a fracasar 5 veces para tener 5 lecciones. No, yo no quiero esa gente cerca de mí. Igual estoy equivocado, ¿eh? Y para eso estoy aquí, No, para no, aprender igual que no, tú. no, Sí. no, 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 no. Yo te cambiaría la narrativa. Venga, Hoy me voy a levantar a hacer 5 grandes intentos. claro, Y si fallo, no se habrá acabado el mundo. exactamente. Ahí te la valgo.
ahí te la valgo. Mira cómo cambia la narrativa. Claro, pero sin duda. Hoy voy a hacer 5 intentos y 6 si hace falta. Pero, y si no sale, Ujú. pues mañana continuaré. Y no se acaba el mundo. No, ni Y si tampoco, tengo, sí, sí, y si tengo que fracasar, cuanto antes sea mejor. eso, eso es otra clave. Fracasa rápido, fracasa rápido, claro, Pero si tengo que fracasar, que fracase lo antes posible. exacto, Con lo cual ahí aceptas. claro, tremendamente cierto, Pero tremendamente no es cierto. aquello, es que fracasa. Bueno, te digo porque lo he escuchado. Y en la red No, no, donde no. tú, Y yo también, y yo y también. en Se me la da red lo donde tú y yo sí, compartimos contenido, eso sí, sí, abunda, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, porque no lo han entendido a su manera. Lo han entendido a su manera y así de alguna manera, se pontifica, ¿no? Pero ¿cómo nos regresamos al principio? Están hablándole a la gente que tiene esa indefensión aprendida Claro. al 100. Esto nos lleva a otro tema interesante. Tú hablabas, sí, Perdona, sí, si tiene indefensión aprendida, el fracaso es aversión para ellos, es fobia. pues sí, sí, porque ya están programados para hacerlo. Claro, por supuesto. Allí el fracaso es muerte, Sí. ya no. Entonces, claro, entonces si eso se lo estás diciendo a una persona que está emprendiendo y que está emprendiendo con esas circunstancias, pues imagínate. Claro, claro. Perdona, No, que no, te he no, no, cortado, pero es no, que no, sabes qué no. pasa, que cuando aquí tenemos como una relación muy curiosa que uno va sacando al otro y el otro le va sacando al uno y va pasando lo que pasa. Pero al final vamos engranando la secuencia y eso es lo que me gusta de esto. Por Sí, sí. ejemplo, fracasos, estás hablando, hace rato hablaste de pequeños pasos, aunque sea poco, pero ve avanzando. ¿O qué es lo que te va a hacer avanzar poco? Eso es importante. Yo te Ujú. preguntaría, ¿cómo se estructura un plan efectivo para superar la indefensión aprendida? ¿Hay pasos clave? ¿Hay alguna, hablaste tú ahorita de narrativas, nuestra Ujú. narrativa interna, ejemplos, ¿qué nos puedes comentar de ahí? A ver, está claro que hay que cambiar el discurso interno. Uh -huh, Hay que cambiar el discurso interno. Y ese discurso interno hay que irlo cambiando de a poco. Y si quieres, el plan de trabajo puede ser algo tan sencillo como puede ser un viaje del héroe. Puedes plantear un trabajo del viaje del héroe de la persona a través del problema, uh -huh, donde te acercas al problema, tienes la batalla, y hay un día donde dices, hoy, hoy va a ser, o esta va a ser mi lucha crucial. uh -huh. Y a partir de esta lucha, voy a continuar teniéndole miedo a esta circunstancia, pero no me va a bloquear. Y ahí es donde empiezas a ser tú mismo y a ser libre. Uh -huh. Ese es el trabajo. Y fíjate que lo más importante de estos trabajos es estar al lado y escuchar lo grande de ser humano es el poder sentarte al lado de tu compañero y poder escucharle y poder decirle, hola, aquí estoy, te escucho. Híjole. ¿En qué te puedo ayudar? No es tan importante cómo te ayuda,
sino es mucho más importante el otro cómo se siente acompañado. Que son poca gente lo valora, ¿eh? Es decir, no tenemos consciente de lo bien que le hacemos al que tenemos a un lado o por el que pasamos a un lado. Totalmente. No tenemos ese valor consciente, quizás hasta de un buenos días. No sabemos si le podemos cambiar la mañana al que nos está escuchando. ¿Eh? Escuchaba el otro día a Simon Sinek que explicaba un caso de alguien que había tenido una relación y hablaba con una buena amiga que había tenido unos problemas muy graves, muy graves. Y le había dicho, bueno, pero, ¿y por qué no me llamabas? Y lo hubiéramos hablado, hubiéramos estado y tal que cual. Y se ve que le estaba contestando la amiga, ¿qué te crees que no lo hice? Y el otro coge el teléfono y se fue a mirarlo. Dice, mira, mira, que no hay ninguna llamada, no hay ninguna llamada. Y la otra le decía, ¿ves este texto? ¿Ves esto que te hablaba algo, o te preguntaba una cosa? Eso era una petición de ayuda, encubierta, pero era una petición de ayuda. Porque dicen que curar una depresión es como intentar levantarte, estar tumbado en el suelo, cogiéndote de los cordones de los zapatos. Imagínate si tiene que ser difícil. Ujú. ¿Y sabes qué hicieron? Inventaron una clave. ¿Tienes 8 minutos para mí? Ojo, ojo. Me tocó el corazón, ¿eh? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Tienes 8 minutos para mí? Digo, aquí en México hay un video muy sonado del niño que va a la oficina de su papá a sacar una cita con su secretaria para hablar con él, porque nunca tiene tiempo, ¿sí? Ay, caro. ¿Tienes 8 minutos para mí? Eh, no es fácil pedir ayuda. No es fácil pedir ayuda. Incluso a los más queridos y a los más apreciados. Y a mí esa entrevista de Simon me dejó muy, 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 muy. ¿Cuántas veces te he dicho o te he querido decir o te he dicho a mi manera, me echas una mano? Y es eso, estoy aquí, estoy contigo en el barro y bueno, pues es, es horrible o no. Vamos a intentar verlo y vamos a ver de salir entre los dos. Volvemos al tema de la clase, de pararse enfrente de la clase. ¿Pedir ayuda nos avergüenza? ¿Qué opinas? Bajo los conceptos que estamos nosotros ahorita comentando, me queda claro que sí. Porque nos mostramos vulnerables. No nos gusta mostrarnos vulnerables. Disculpa que te haya vuelto la pregunta, pero era así, era para decir, claro, pedir ayuda nos da vergüenza porque nos estamos mostrando vulnerables. Y eso no dice bien de nosotros. Cuando, ojo, a partir de la vulnerabilidad, creas tu felicidad, porque ahí eres genuino. Ojo, me parece que le voy a dar unas cuantas vueltas a la cabeza. Te estoy oyendo ahí como apuntas. Taca, 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 taca. Es que eh,
Fuiste tú, Enrique, fuiste tú el que preguntaste. No, no, claro. Es que créeme que de lo que hemos hecho hasta ahora es donde más ejemplos he estado yo recordando de esto que estamos platicando. Te estoy viendo porque te estoy viendo los ojos mirando hacia arriba y estás imaginando. Claro, Las claro. microexpresiones tuyas marcan mucho. Y de eso se trata, o sea, al final de eso se trata. Creo que es de, así como yo van a estar varios cuando escuchen, cuando te Porque escuchan hablar. estás escribiendo tu libro. No estás escuchando a José María, estás sobre lo que habla José María, estás escribiendo tu libro y estás dando sentido a muchas cosas que ha pasado. Claro, por supuesto, por Yo te supuesto. estoy dando, yo te estoy dando argumentos y tú los pruebas y dices, ah, sí, mira, porque tu vida no es lo que sucedió, es lo que tú entendiste que sucedió. Exacto, exacto, exacto. Y en ese clave, tú eres capaz ahora de reescribir tu vida. Y eres capaz de levantarte ahora, ir a buscar a un amigo tal que cual y darle un abrazo y decir, ahora entiendo por qué te comportaste así. Sin duda, sin duda, sin duda, por supuesto, por supuesto. No, no, yo te lo comenté en alguna charla privada, digo que algún día, algún momento de estos yo me iba a quebrar por lo que escucho y por lo que recuerdo y por lo que vivo, y así va a ser, ¿sí? Este, estos temas, mira, yo te iba a preguntar ahorita que estaba armando este rompecabezas, ¿hay un momento tardío o temprano para salir de esto? O sea, o cualquier tiempo es bueno para decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero, quiero ser de otra manera, quiero pensar, yo sí puedo hacerlo. Eh, no hay, no hay idea más potente que aquella idea que le llega a su hora. Y su hora es su hora. Freeman fue actor a los 50 y tantos. ¿Mm? Te puedo poner, San Ignacio se casó a los 33. Te podría poner muchos, muchos casos. Y hay gente que se ha hecho riquísimo a los veintitantos y se ha suicidado a los 30 y tantos. Pues ¿por qué? Porque confundió el éxito con un concepto. ¿Por qué nos tenemos que comparar con los demás? Cada uno tenemos nuestro momento y tiene cada uno tiene como la pasta italiana, su momento de cocción. Claro, claro, por supuesto. Lo que pasa que yo a veces tengo personas que me dicen, bueno, pues que, claro, mis compañeros pues ya se están casando todos y tal que cual, y yo me encuentro, a Y, lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no ha llegado tu momento y cuando te vayas a casar te estarás casando y todos tus amigos estarán divorciados, claro, porque a lo mejor se casaron demasiado temprano. ¿Quién lo sabe? No lo sé. el momento de otro puede que no sea tu momento, Casi seguro que no lo es. ¿sí? Porque estamos muy, muy, muy acostumbrados a compararnos desde el colegio de que yo voy a la cuarta, yo voy a la quinta, yo he sacado suspensos y tú te falta la reválida. Claro. Y tú, imagínate, para los 18 años ya tendrías que estar ingresando en la universidad. Sí, Y hay cosas que, bueno, tienen sus reglas, sus normas, más o menos, y hay otras que no. sí, seguro. Eh, Hablemos un poquito de la acción, mi querido José María. Ya nos platicaste, nos diste, yo aquí, en esto que viste que anoté un par de tips, creo que bastantes valiosos que no debemos de pasar por alto.
pero yo soy un convencido de que el éxito es posible, de una manera u otra, es posible, ¿sí? Y ahorita nos abriste un poco el panorama, pero también hay que ser conscientes qué es lo que está en juego si no actuamos. Y es uno de los pasos más importantes, la acción, el llevar a la acción todo lo que planeemos, hagamos, etcétera. Tú has visto muchos ejemplos en tu carrera profesional acerca de este tema y de otros, lógicamente. Pero ¿qué cambios positivos has visto en personas que han superado esto de la indefensión aprendida? Empezaríamos al revés. Uh -huh. Empezaríamos por lo que decías tú, los que no han pasado a la acción. Okay. Una vida no vivida es una enfermedad de la que puedes morir. Uf. La frase no es mía, es de Jung. Una vida no vivida es una enfermedad de la que puedes morir. Y con eso te lo digo todo. Si tú no aceptas no ser tú, o la capacidad de ser tú, no estás viviendo, estás sobreviviendo, sobreviviendo. Eh, tú, tú vas en bicicleta, ¿verdad? Sí, Y ganas carreras o haces malabarismos. no llego a tanto. Pues imagínate la persona que ha estado 30 o 40 años sin ir en bicicleta por miedo. El día que prueba la bicicleta y se da cuenta de que la bicicleta hace lo que él quiere con la bicicleta, ¿qué va a hacer con la bicicleta? Para él no es algo normal como es para nosotros. Y pongo la bicicleta porque es lo que me ha salido ahora. Claro, Lo mismo pasa con el canto o con la música o con no sé qué, que tú dices, bueno, yo canto o toco música, pero claro, si yo nunca he pensado que yo no era capaz de tocar el piano y ahora me doy cuenta de que soy capaz de tocar el piano, pues a base de hacer horas y a base de hacer horas me puedo convertir en un virtuoso de arriba, claro. porque de alguna manera lo que era un freno ahora se ha cambiado a un acicate, a una potenciador. Es el sí puedo y puedo ser mejor. Lo que utilizamos es la palabra ¿ves cómo puedo? Y creo que tendríamos que utilizar más la palabra veo cómo puedo. Sí, sí, Porque ese porque ves que no puedo se lo estás diciendo a los demás. alguien que siempre creyó que sí podías. Pues que eras tú el que te decías que no. Eh, Veo, veo cómo puedo y asumo cómo puedo. Es que el salir de de ese condicionamiento es muy sencillo y muy duro a la vez, porque se trabaja con la narrativa, se trabaja con reconociendo los patrones y se trabaja con un método de ir reafirmando ese trabajo. sí. Porque en el fondo lo que entró poco a poco también sale relativamente poco a Ujú. poco. Hay otros métodos, ¿no? Hay otros métodos que hoy por hoy se está trabajando mucho con el condicionamiento humano, como es eh, la hipnosis, hipnoterapia o método Soma, que de alguna manera trabaja mucho con las programaciones, PNL.
PNL también trabaja mucho con estos temas claro. y ayuda mucho. Para mí, lo que, lo que rápido se obtiene no tiene el mismo valor que lo del guiso que lleva toda la mañana haciéndose. No tiene el mismo sabor ese guiso hecho en media hora que el guiso que ha tardado 6 horas en hacerse. Y porque eso ahí va tu ADN, tus valores, tus... hay todo, no, no es una pared, es una pared, el contrafuerte, las cimentaciones, está todo en su sitio. Sí, es El problema es que una, a veces coges y dices, bueno, ¿cuál es su problema? Este, pues venga, lo cambiamos y ponemos este y tal. Sí, pero espera, ¿qué más hay aquí? Mm, y no estoy diciendo, no estoy yendo en contra de de estas técnicas porque algunas de ellas las utilizo yo. Me gusta complementarlas. es una buena analogía, la culinaria con la vida. Sí, sí, sí. Lo has dicho muy bien. José María, vamos dándole un poco el toque final al episodio. Me queda claro que hay mucho que comentar todavía, pero ahorita hacemos una recomendación para que te visiten. Pero yo cerraría con varias preguntas Ujú. y ahí va la primera. ¿Qué les dirías a quienes realmente se sienten que no vale la pena intentar cambiar? Que no se lo crean. Sencillo, O por qué te lo crees. O explícame tú por qué te lo crees. ¿Qué evidencias hay para creerlo? claro. Es que es tan sencillo como eso. O sea, es demostrar que eso no tiene sentido, que para la persona tiene todo su sentido. Ujú. Pero, bueno, yo he visto mucha gente que algo no sé, uy, eso, no sé qué, no sé cuántos, y esto, y cuando ha empezado y ha encontrado su sentido, pues ahí se ha vuelto un experto. Una, Fíjate que todo el tema de la indefensión aprendida, ujú, hay más un problema de concienciación y de entender el punto, cómo funciona y cómo trabajarlo, que no de explicación en sí, porque en el fondo es muy sencillo, es un condicionamiento reiterado para que alguien evidencie que eso es así. Entonces, es más el hecho de tener la certeza de que sí, como de empezar a tener la certeza de que no tiene por qué ser que sí, porque a lo mejor no hace falta tener la certeza de que no. Quizá con la certeza de que no tiene por qué ser que sí, ya tenemos suficiente. sí. Para empezar, ya está bien. En el fondo, en el fondo estaríamos hablando como como el disco de Pink Floyd, ¿no? Otra brecha en el muro, ¿no? O sea, hay que hacer, ese muro es muy fuerte. Con el tiempo se ha anquilosado, se ha puesto muy duro, se ha puesto muy, pues esa es la brecha y la brecha y la brecha y la brecha y la brecha. Hay una palabra clave que lo has dicho varias veces en este capítulo que es evidencia. 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 Es que aquí estamos a nivel de evidencia. Así es. Así es. Se cree, se ha llegado, se ha llegado a parecer una evidencia cuando no lo es. O vamos a decirlo, que llega a evidenciarse una creencia, porque al final se llega a una persona que no puede haciéndole, llegas a hacer que una persona no puede haciéndole creer que no puede. Mira qué paradoja. Sí, seguramente. Seguro que sí.
Hay que recordar, fíjate, como una frase final, digamos, una reflexión final, que la indefensión aprendida no define quiénes somos. Siempre hay algo que podemos hacer para cambiar la situación. Es lo que debemos de pensar. Y no quedarnos en ese marasmo Una de indefensión que aprendida no es quiénes somos, muestra un comportamiento que tenemos. así es, Uno de tantos. así es. Te hago una pregunta ahora sí final. Si los que nos escuchan y nos ven pudieran recordar una cosa de esta conversación, una parte importante de lo que hemos platicado, ¿qué te gustaría que fuera? La primera es que mantén de que no te lo creas, de que mantengas tu nivel de escepticismo, de que de alguna manera tú eres en ese locus de control interno, tú eres el que mantiene la evaluación, que no juicio, vamos a dejar los juicios, esa evaluación final de si esto es así o no es así. Eres tú el que va a evaluar si puedes o no puedes. El segundo punto sería, eh, vamos a dejar la mente de lado, vamos a dejar de pensar o de sobrepensar tanto. Vamos a hacerlo y veamos qué pasa. Dejemos, hay una frase, no la recuerdo ahora, hay una palabra griega, de griego antiguo, que es suspendo mi justicia. ¿Me asusté o no recuerdo la frase ahora? Es suspendo mi juicio. Y más de una vez me he encontrado yo diciéndome a mí mismo, suspendo mi juicio. Quiere decir que todo lo que yo pienso y sé sobre esto, de momento lo suspendo y voy a probarlo. Y sobre todo, siguiendo los pasos o los consejos de Simon Sinek, busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda porque a mí cuando me dijeron que salir de una depresión, que he pasado una depresión y sé lo que es, salir de una depresión por ti solo se compara con el esfuerzo de levantarte desde tumbado en el suelo, tirando desde los cordones de los zapatos. Imagínate qué esfuerzo. Entonces, porque claro, desde donde estás ahí tumbado, lo ves todo muy mal. En cambio, si hay alguien que está contigo y te dice, yo estoy viendo algo distinto desde aquí, ¿eh? ¿Así? ¿Qué ves tú? Yo veo otra perspectiva. Y se abre un poco más el panorama. Y se abre un poco más. Se abre el bosque. Digo, José María, hemos platicado muy sabroso este tema. Si a la gente que nos escucha y que nos ve se ha identificado con este tema y quiere más herramientas para empezar ese cambio del cual hemos hoy hablado un poco, yo te invito a que visites el sitio de José María Gris, jmgris.com. Ahí lo puedes encontrar en su perfil de LinkedIn, José María Gris. Allí vas a encontrar recursos prácticos que pueden marcar la diferencia. Y obviamente te puedes comunicar con él si es que necesitas ya alguna otra situación. Con todo gusto, seguramente él te Seguro. va a acompañar, que es otra de las palabras Acompaña. claves. ¿Sí? Así es. Mi hijo José María, muchas gracias, de verdad. Eh, Tremendo, tremendo. Nos vamos con varias hojas de apuntes y muchas enseñanzas que hay que poner en práctica y en acción. Te mando un abrazo hasta Barcelona y seguimos Otra en hora. contacto. Señores, capítulo 3, Indefensión aprendida, cuando crees que no puedes. Nos vemos en el próximo, que va a estar brutal. Esto se está poniendo
realmente nos hace la piel chinita cada vez que empezamos a platicar de estos temas. Gracias, pásenla bien. Un abrazo. Un saludo.